Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una aplicación de backend con Spring Boot, ¿ya? Esto en una arquitectura frontend backend, por lo tanto nos vamos a preocupar de esta parte, ¿ya? Básicamente esta aplicación va a conversar por RESTful, ¿cierto? Que en el fondo son a través del protocolo HTTP, ¿cierto? Con los verbos get, put, delete, y va a enviar o recibir datos en JSON según corresponda, más el estado del protocolo HTTP. Los verbos principales, ¿cierto? Van a ser get, post, put y delete, ¿ya? Básicamente vamos a hacer un backend, ¿cierto? Que detecte el verbo que le estamos enviando desde el cliente, ¿ya? Que puede ser un browser o en este caso el ARC y una path o una ruta, ¿cierto? Y la combinación de esto nos va a decir qué método vamos a ejecutar en el backend, ¿ya? Para responder al cliente, ¿sí? Estas llamadas, como les decía, van a ser en JSON, ¿ya? Y las respuestas también, más el código del protocolo HTTP. Así que básicamente el post lo vamos a asociar al create, ¿cierto? Más la ruta, más la respuesta. El get al read, ¿cierto? El put al update y el delete al delete, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a hacer con Spring Boot, ¿cierto? Que ya viene con un servidor Tomcat integrado. Ya vamos a crear el proyecto desde cero. Básicamente vamos a crear las layers, digamos, que corresponden al modelo, que si se van a ir a la base de datos van a ser entities, ya. Vamos a tener una capa de repositorio que va aquí entre medio, ya. Aquí va service, controller y finalmente el cliente que está en el front, ¿cierto? Y que todo esto para nosotros es el backend, ¿sí? Y la conversación es a través de HTTP. De esta manera nos queda de esta forma, ¿cierto? La base de datos que vamos a hacer va a ser Postgres, ¿ya? Vamos a tener la capa Entity, la capa repositorio, Service y Controller. Entity va a ser todas las clases de estilo modelo, pero que van a ser persistentes en la base de datos, por eso les vamos a llamar con apellido Entity. En repositorio están todos los SQL, ya sean objetales o queries nativas de SQL. En Service va la lógica de negocio. Y en controller van las respuestas que se da al cliente, que en este caso puede ser el navegador o el ARC, como les decía, ¿ya? Así que nos vamos a ir guiando por esto para ir creando, ¿cierto? Y esto va a correr en un servidor Tomcat, ¿ya? Que tiene un web container, ¿cierto? Y ahí se va a alojar la aplicación. Y vamos a crear las rutas más o menos ocupando este estándar, ¿ya? Para poder posteriormente más adelante hacer un CRUD, ya, pero por el momento esto nos va a servir para crear las rutas. Así que bueno, básicamente aquí estamos en Spring Boot, ya. Yo voy replicando más o menos los pasos para que ustedes puedan hacer un proyecto desde cero. Así que ahí vamos a hacer un file new sprint starter project. Las versiones va a ser Maven, ¿cierto? Para el empaquetamiento, Java 17. Esta va a ser la demo 02, ¿cierto? Y básicamente eso es lo que tenemos que manejar en la primera parte. Ya, aquí tenemos que incluir algunas librerías, ya. Las podría yo marcar de acá, pero las voy a buscar en web primero, para que sea una aplicación RESTful. Vamos a marcar cierto Spring Web, ya. En la parte de Developer Tools, aquí vamos a elegir LOM OK para evitarnos los getters, los setters y poder contar con el patrón build. ¿Qué más necesitamos ahora? JPA, ¿cierto? En la base de datos. Así que nos vamos a ir aquí a SQL. Necesitamos el JPA y
vamos a usar Postgres, ¿cierto? Y ahí están más o menos las librerías que necesitamos usar, ¿ya? Y con eso ya next, ¿cierto? Y finish, ¿ya? Y esto nos va a crear un proyecto, ¿cierto? Bueno, aquí digo una excepción, pero básicamente la idea es que hagan esos pasos solamente para que tengan la mayoría del archivo POM XML que les va a generar acá, que es el archivo que tiene todas las librerías, ¿ya? Ok, entonces básicamente este archivo POM contiene toda la configuración de las librerías, ¿ya? Que está hecho en Maven. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear dentro del package demo, vamos a crear todos los packages que corresponden, ¿cierto? Como los veíamos en el PDF. Vamos a crear el package entity, repository, service y controller, ¿ya? Se crean todos en minúscula, ¿ya? Entonces aquí new tiene que estar pinchado acá el como sample del demo, ¿ya? New package, y el primero es punto entity, ¿ya? Después viene repository, luego viene service, y por último controller. La cantidad de package que uno cree va a depender de los estándares que uno quiera tener, ¿ya? Y bueno, a esta altura esta configuración ya está parchada con LOM OK, ¿ya? Por lo tanto, ahora tenemos que empezar, como quien dice, de abajo para arriba, ¿ya? Primero vamos a hacer el entity, pero previo a eso, primero le vamos a dar la configuración de la base de datos, ya que eso se hace en un archivo que se llama Application Properties. Este archivo Application Properties lo vamos a encontrar aquí en SRC Main Resource, ¿ya? En general viene vacío, ¿ya? Y lo que tenemos que agregar es lo siguiente. Vamos a agregar las siguientes líneas. Significa nos vamos a hacer por los J, ¿cierto? O una Postgres que ejecución al puerto de 4 y la vas a llamar 2. Usuario post, el motor de 4, el de autos que parte va a crear la tabla de entities, de quantities que aquí, ¿ya? Si los nodos de los son distintos, problemas encontrar cierto clase, ya, porque los estos no se mueven por respeto. Y el dialect es por eso le dialect. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros grabamos el archivo, ya, si no estuvieran bien las librerías, esto va a decir que desconoce las propiedades, ¿ya? Todo tiene lo que está en esto, el data PA, cuando esto pose como que en las funciones de las properties, ¿ya? Así que eso es el paso en grande, lo podemos importante es que así se lo aprendieron. Bien, entonces ahora vamos a hacer la primera clase que va a ir en el package entity, que en este momento lo tenemos vacío acá, ¿cierto? New Java Class, y lo que les decía, bueno, si bien es cierto esta clase lo yo no esta persona, ya viendo que el apellido hace asegurar que esta clase es para la base de datos, ya generar eso,
Ya, ahora yo tiempo se puede copiar y ya estoy probado y les voy dando línea a línea aquí. Aquí damos anotaciones, ya que es parte de, digamos, del J2 primera entity de esta clase ir o esto se va en base de datos, una tabla especial se llama, ya. Todas están aquí, ahí están todos el control de los parámetros builder, parte ok, para que nos configuramos este configuración y podemos para ver los que los colores ni sin par, y así que no sea importante aquí nuevamente, ya. Bueno, estando un problema en la detección libre, dice que no la persiste y el ente, etcétera, porque no conociendo toda configuración de tendencia, ok. Por todo les voy a mostrar cómo tirar ese pop, todo el detalle para que ustedes lo aplicar, ya. Por todo, voy a mostrar el punto, ya. Básicamente, llegamos a la propiedad que es bien importante, que como las formas de la libertad dependen. Entonces, esto va a ser maravilla y vamos a ver que conecto solo. Voy a dejar, voy de a poquito para que puedan ir parando, ¿cierto? Quede el punto de que la misma estamos viendo, ya las versiones importantes están todas las desarrollo como lo configuro. Y bueno, yo podemos mostrar tendencia. Bueno, básicamente cuando esto de sprint to verse, básicamente lo estás aquí, ya. Y esto valga las versiones de las de y es un prueba constante, tiene que ser con, digamos, las versiones de excelencia y todo, ya. Entonces él, digamos, cree de ciego de que encuentra acción correcta. Entonces en ese orden, a ver qué está ese principio. ¿Por qué? Porque está reserto, por estos que van acá, que es una forma, ya, por lo menos que conozcas, ya. El nombre es por nosotros estamos en la librería, no lo get y todo lo que dentro del ente ya no va a ser sino que va a entity, ya. Y lo tenemos para la persiana, esto para ver JV Progress, ya. Lo dejo segundos, se puede ver. Finalmente tenemos la parte build, donde las versiones funcionan este ejemplo. Y responde recto, que voy a hacer un momento para hacer el archivo y lo voy a dar en el demo, así. En el demo voy a borrar todo y voy a reemplazar por el correcto, ya. Solo que voy a cambiar algunas cosas, como está la aplicación demo 2, cierto, lo voy a cambiar aquí. Aquí intento, lo voy a mostrar y voy con ese, se grabó. Y porque cuando hace el pop general acostumbra a hacer botón de sobre el, ven, no, object, ya. En este caso, al que actualicemos 2, como cambiamos, tiene que poner libra, entonces ahí se está haciendo rápidamente hacia ahí que build, ya. Y básicamente ok el pop, ya lo copié de la versión 1 que he hecho ya, y ahí estoy aparte, lo pueden ahí, ya. Fijan, te pongo retobar el libro a 10 personas en lo está aquí a clase de gracia, va a tener un camping que es otro hacer y vamos a llamar hoy día para que este sea la área y ocupar a estrategia de generación y incrementación de 2, 3, 15 registros le dan aumente la eso te va a dar esta palabra que viene de ya punto por punto. Vamos a ver si es punto hay una teoría de las claves que viendo en el. Entonces ese asterisco que todo tiene esto, por si que le aconsejo vean que sale esto. Con eso ya que es un, ya por lo tanto no te ocuparon asignar ID registro cuando. Y vamos a hacer un camper que va a ser vacío. Y como esto se va a tratar la clase necesitamos vamos ya y eso cerrar entity. Así que ya tenemos la aplicación properties como nuestro entity. Para tener el repositorio, ya. Como ya colocamos una clase en la capa entity, ahora vamos a crear una clase que representa el repositorio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a colocar acá new class, perdón, la Java interface, new is, cacha va a llamar va a crear interfaz.
ustedes en el código para que de esta forma. Entonces estamos diciendo que este entender de repository viene en el fork. Y básicamente esto agrega operaciones, ¿ya? Si las vemos, vienen impadas. Y ponemos esto ahí. Voy a abrir la estación para un poquito que sé. Entonces, si ¿qué es esto? Regala, nos regala cómo grabar y cómo en conjunto registro de código, contrato por ID, encontrar esto no objeto de los ID, me traiga registro, traiga todos los registros que cumplan cosas ID, cuánto hay, borre por etc. Básicamente encontrar operaciones acá ya está, ya vienen con regalos. Antes nosotros agregar ya recibir regalo método, ya tenemos que esperar aquí. Ya estamos como estamos de nuestra entity, si ahora eso tiene que string, ya tenemos que hacer este tipo de datos, ya. Y vamos a recordar esto ahí porque cuadra con alto, ya que empleo class damos ya son eso, ya. Y ya con eso cumplimos. Muy importante que agregué la palabra que se llama repositorio para que el concierto de Spring pueda los ya y auto ¿sí? Entonces como lo tenemos import la librería que librería de esta claramente y palabras que y con eso podemos parecer si quería nuestra clase repositorio, nuestra interfaz. Entonces si hubiéramos entity, más probable podría haber repository para cada y esto haciendo una y repository, esa es la idea, eso como para mano. Esta es la ser. Hacemos la capiz, vamos a dar un class. Este class generalmente se hace simplemente un fast. Ese fast va a dar un pack interno de poner fases que decía básicamente uno ve cómo organiza los packages ya en el equipo de desarrollo y tiene que ponerse de acuerdo. Y al menos en la pega yo uso esto. Entonces voy a crear un nuevo package. Aquí siempre como hijo de example demo, ¿cierto? Y lo voy a para dar interfaz ocupar de ¿cierto? Y se nombre implementar. Entonces les vuelvo a indicar que en service vamos a crear, para poder lograr esta capa vamos a crear una interfaz y después una implementación de esa interfaz y lo vamos a dividir en dos packages, ¿ok? Entonces la primera parte es crear la interfaz. Para eso me creé un package de interfaces y voy a crear una nueva interfaz que va a equivaler a la interfaz del servicio, por lo tanto es una interface y le vamos a colocar y cierto persona ¿okay? Y definir quien dice operación por este código reemplazo siguiente. Vamos a definir la operación de nombres que nos damos, en este caso en inglés ustedes los cambiarán perfectamente, ¿ya? La idea ahora implementamos más toda la idea que son actos y los va a aumentar el valga la implementación va a ir a service. Por lo ahora vamos a entonces ahora vamos a crear la otra mitad de nuestro servicio, ¿cierto? Ya tenemos la primera parte que es la interfaz, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer la implementación acá. Entonces para eso new class, ¿cierto? Y esto se va a llamar persona service, ¿ya? Fíjense cómo habíamos ido colocando los nombres. Cuando era entity era persona entity, cuando era digamos repository le pusimos persona repository, cuando va a ser una server lo agregamos PL para que se implementa. Y ese nombre eso lo van a dar por los un class, ya, voy para crear todo una vez lo vamos a meter en el ahí está todo el class. Muy importante antes que estos servicios, muy importante el cómo se con ya. Y básicamente tenemos que completar lo que dijimos obviamente una service, ok, otra fase. Vamos a colocar esto al lado ya. Entonces se dan cuenta, dijimos que la interfaz tener un find, ¿cierto? No va a recibir otros, va a devolver un objeto de persona, ¿cierto? Con ID y con nombre. Y pueden fijar línea 20, vamos a cumplir la firma totalmente, ¿cierto? Public se agrega acá porque viene esto, un crión ya es público, ¿sí? Entonces tenemos en by ID, ¿cierto? Y implementar todo con ¿sí? Por eso vamos a implementar que ahora colocando lo que va cada método aquí entre las llaves. Después de save, ¿ya? Ahora bien, y estando poniendo entidades, todo es una práctica, pero como dando los pasos, ocupando esto en RAR, después vamos adicionales o para ir dando esto. Bien, ¿cómo es esto? Pero cierto,
firma todo que nosotros dijimos vamos a colgar todo y personas tenemos que inventar exactamente igual firma todo o no nos puede uno. Podemos agregar alguno acá, pero tenemos que asegurar el área con la interfaz. Si ya no olvidamos de esto. Ya, y aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Lo primero, como les decía, muy importante es agregar la palabra service, ya, para el class, para que pueda ser encontrado el objeto dentro de el buscador de clases, ya de que tiene, ya. Ya, esta service se implica capa repository. Para tal efecto, ya, para tal efecto, ya podemos ver que esta capa service va a tener que conversar con repository y a su vez el repository va a conversar con entity. ¿Ok? Si tenemos que hacer algún SQL, como les he dicho anteriormente, va a ser un SQL objetal o un SQL nativo aquí en esta capa. Service se preocupa más de la lógica de negocio, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo repository para poder ejecutar los métodos que hay acá, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ocupar un concepto que viene en Java Spring Boot, ¿cierto? Que es el AutoWire, una inyección, ¿cierto? Y esto nos crea prácticamente ansia de esto, básicamente. Si yo dije repository es igual a persona repository, pero lo hace automática con acción que se wire, un objeto automático, ¿ya? Entonces, básicamente lo que está los métodos están en todo, pero ¿a qué nos ayuda para? A la repository, no sé qué repository quería hacer repository y ya he dicho que repository había varios de regalo no están dados aquí, pero los agregan automáticamente. Esos son los que invocan repository. Por lo tanto, ustedes con repository find all, ya va a traer los y eso viene de con nuestro repositorio. Ahí poder apreciar todos los que vienen de con el recruit repository all find d con todos los nombres que vienen todos para ocupar, ya. Entonces el método usted me utiliza ya, ¿ok? Cosas más para agregar ahora, consultamente que el método se resulta el fondo automático irse. Por el momento que queremos es un all, ya nos va a ser una idea de personas, ¿ya? Eso es lo en el método. Entonces nosotros simplemente vamos a depende que la creación es una lista zona y llama al custom. Seguimos este método, esto si le tener zona de encontrarse ID, entonces le paso por ID que es ya. Dice que refine yo veo si vuelve persona, ya, por lo que yo lo personal pose de personal para guardar por mientras un método opcional es un especial el método si encuentra una válida que tiene idea una real la barra y eso no es la parceta solamente con valores si nulo o no va a devolver yo se lo encuentra lo que esto volver un nulo lo que hace else que es un manejo de lo ya esto que hay que hablar acá. Esto sería el paso. Ya tenemos ya que va a pedir una que idea va a pedir cada vez. Si es un registro le va a dar automáticamente ya esto se podemos llamar nombre acá objeto y idea sea ejemplo y saber va a crear un nuevo registro de datos ya de horario pasamos y lo va a crear con esa ID ya. Así que aquí hay que tomar algunas precauciones para el site para saber si estamos grabando o actualizando, o mejor dicho, creando, que sería un post, o actualizando, que es el put. Por último, el cierto queremos borrar el hecho que tenga aquí ID, entonces nuevamente un repositorio métodos que usa ID. Todo eso los pornos de crew repository, pero parte del repository. Eso les digo, crew repository. Ya. Bien, este trazo va a incrementar la letra. Y el final. Entonces, resumir la service, ¿sí? Básicamente dividiendo una interfaz con los nosotros preconstruir y una implementación métodos que colocar en los procesos de abstract. Ya, entonces vamos a archivos de service. Primero interfaces, el hyperservice, después tenemos personas IMP implement ese hyperservice y ahí en todo archivo la capa es, ¿vale? Como nos queda el vamos a ir a la capa controladora, ¿cierto? Que es la que expone un endpoint finalmente, que es la mezcla entre el verbo HTTP y la ruta, ¿ya? Eso nos va a permitir ejecutar un método en particular y ese método en particular posteriormente va a permitir que la capa controller se quede con la capa y su secuencia como vimos en la capa a su vez la capa, ¿sí? No olvidemos que definimos el y que el era de que habíamos acá. Por lo tanto, usar el se estando automático en la tabla que se reporta en blanco.
Entonces vamos al control. Entonces, como les decía, nuestro control y class marca cache donde esto y me marca controller L. Y ustedes van a ver todo esto por y llevar para que el detalle esto web y por ejemplo puede reemplazar punterisco y ahí dan a ser completa. Ya por tanto, primero vamos a decir que es controlador, por lo tanto esta estación, ya, y está viendo qué ruta va a ejecutar endpoint. Por lo tanto, se va a dar en AP2 local 180, ahí donde va el tom. Y agregamos que del request entonces queda esta invocación, tenemos que nosotros, si lo pidiéramos URL ahora, es como que pidiendo esta ruta, y ahí está en combinación ruta, ya. Por lo tanto, si él fuera get, que lo estoy viendo en la el navegador arriba, tengo que es get. Raíz significa como que invocando esta ruta. Entonces, obviamente, lo mismo que acá, app.localhost 88 rápido 1 va persona. Con eso, ¿cierto? Y ya tenemos el verbo de ruta, ¿sí? Con eso, que esa acción, ¿no? Esa acción verbo, caso suma más una, ¿cierto? Devuelve más que especificar que esto. Este método, lo mismo como nosotros acá. Importante nombre 1. Y en este caso todo no recibe un parámetro. Aquí estamos mandando y estamos esperando que se nada en el bot ya de los HTTP. Por lo tanto, ocurre primero vamos a hacer un wire, crear un instante de server a medida, cierto fondo vamos a crear un objeto que si bien el punte hyperservice, ¿cierto? Es lo que hay para service y el punte objeto de wire con un cierto que está los del CMP. Entonces, recuerden que si yo leo zonas, ¿cierto? Leerlas básicamente que es un y el get le doy ruta que vieron además que era un estado. Ese estado hay guardado de la que va sponsor. Entonces cosa está la ruta, cierto, dijimos que se tiene request cadena, ¿cierto? Y ahí te completa y que es por y que va a devolver el estado en un response entity. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero devolver las personas, el método findAll, ¿cierto? Del service, me devolvía una lista de personas, ¿correcto? Si yo lo veo acá, me voy al CMP y tenía eso se le llama el repositorio, los métodos de agregar repositorio, findAll vía, ¿cierto? Está de el método random, ¿sí? Al final me todo lo registra. Este es el método findAll llamando service de Arri. El service, ¿cierto? Todo findAll que invocando del lado y a su vez se apoya en el que tiene editory. Por lo tanto, aquí lo que es la llamada al método service y vemos que es la lista de entity. Si eso bien, como un try, lo vas a hacer en respuesta en un entity para que al cliente con el 200. Eso significa que mandar las personas para que le JSON automático. Aquí en esta todo porque está en Rust con al contrario, una cadena ejecuta responde ocurrió 200 o puede error que ustedes siguen el código entendiendo lo que contestar, ¿ya? Y mandan la exception como información en el body como respuesta al cliente, ¿sí? Eso es lo que está pasando en este método. ¿Qué tenemos acá? Y bueno, que va viendo rutas con el bueno, buscar pero ID vamos a ver la ruta filtro donde los no estamos en la caller, ¿no? En la caller estamos a tratar esta tía, ¿sí? Si buscar una entidad por ahí vamos a darle el código, entonces es el nombre de la que en este caso zona, ¿cierto? Y le vamos a dar un código que es el que queremos buscar, uno particular de la ID que me traiga esto y no resumo en la lista que get sea la ruta no es como se cuenta aquí agregando por la ruta no es la otra también es por entonces ya como que te identificador porque la misma ruta no iguales y otra combinación. Por lo tanto por el método la ruta cierto que le sube más acá arriba API disperso aquí está y tengo que proporcionar. ¿Cómo les digo ya pasar aquí? Pues le digo que cuando es un valor y para ver esto de valor en corche usa path variable menciono lo paso en la petición, ¿sí? Entonces básicamente nos van a llamar que tengan un así como TTP 280 B1 disperso 1 C1 es I. Aquí pues cosas vamos al ciudadano a buscar ya. Entonces vamos a ayudar a la capa trae un método find ID lo vamos a usar ya aquí es.
service no es cierto un method fan by que me da un objeto una entity. Voy a ver la instalación de acá. Entonces, yo te voy a pedir y la método es que antes va a entrar, te va a pedir escritorio con los miren de root repository que usted no programar en ID y ahí van a devolver. Yo aquí miro la especie método me da cierto que devuelvan al de entity. Por eso yo lo verás convierto o personal en copy es igual que me devuelvo. Y pregunto, el que es el cierto, si viene con valor, que encontró que yo andando con el edito. Caso copy.else va a dar la que encontró. De lo que si no entra, va a dar un null, le dije. Nosotros no vamos de lo que meto para control y aquí con. Entonces vemos con, yo digo, servicio. Le mando que me manda, me lo por todo el bar. Punto. Null significa que entramos a la persona que está por la quitar con 248 como lado en el body la persona encuentra de lo que significa que entró. Devolver lo que me devuelve service.d. ¿Ok? Que me devuelve una persona. Si hubo otro error, vamos a 400 error. ¿Ok? Ahora vuelvo ustedes si cambiar acá pueden puntos como error por ejemplo. Ya depende de lo que están y cómo está su respuesta. ¿Sí? Vamos por el entonces ¿qué podemos decir acá? Que estos ambos forget embargo son distintas. Hay como que confundir uno y otro. ¿Ok? Postman. El postman vamos a usar crear. ¿no? Entonces, hay que decir que para crear zona, mandar en datos de esa. En el personaje, para recordemos, una idea va a asignarse a datos que inserta en la tabla. ¿ya? Por lo tanto, de ser que no lo sabe, no lo ocupar de. Vamos a mandar el nombre en ¿ya? Cliente. ¿Sí? Caso en el oro, o el post o el arc para simular. Entonces, será acá. Vamos, queramos cosas en el. Vamos a usar request. Podemos bien una mezcla de ellos entre cosas que me mandan por la URL, que voy a usar path variable, y puedo usar la mezcla de ambos. Puedo usar algunos parámetros con path variable y algunos otros parámetros los puedo usar con request body. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, básicamente puedo tener varios path variables y request. En fondo sí, pero el request tienen que es un J. Por lo tanto, que la estructura es tener un tipo de personality que diré, y no, pero la idea voy a mandarlo a ese dato. ¿Ya? Es básicamente que es lo como el post no me ocupa y la ruta hay una convención duplicada para ruta, ¿cierto? Pero vamos acá para crear, vamos a en sería zona barra, ¿sí? Porque usar slash no terminado. Por lo tanto, vamos a hacer si queremos grabar esto, le vamos a pedir a la capa service que grabe, ¿cierto? Para llevar la lógica de las capas, la comunicación entre una y otra. ¿Ya? Yo tengo que pasar de service, ¿cierto? Perdón, de controles a service a tenemos el metadata, ¿ya? De el servicio. Nosotros que el metadata recibir objeto personal, grabar, va a pedir ese repositorio. Cuando me va a dar, como ya, si el registro tiene ID, lo insert ID, le mandamos el ID también, además de entre actualizar, ¿ya? Y si esto da la le dar con el que nosotros tenemos, tres casos. Entonces, recuerden que es una venida de repositorio aquí los tocando en la visto a poner a control, ¿cierto? Y ver que grabe esa subida a repositorio, ¿cierto? Y asumir que bien, tanto vamos a meter uno y vamos a mandar nueva persona viene con el puesto ahora. Porque puesta en un objeto una entity, por cuando ocurre el SAT, se le agrega el ID que va a tener esta nueva la ID. Y eso que no se puede ir respuesta nueva para que el clip con ID sea de lo que un error con 4 y correcto. Bueno, este el put, más o menos la giga. Aquí ver que hay una entre variable y body perfectamente. Eventualmente usar más variables, ¿ya? Pero aquí va con el que voy a indicar con ¿cierto? Modificar ID diga. La ruta, pero la ID que se modifica, ¿cierto? Por lo tanto, por lo que aquí me van los datos de entidad en request body y van a venir persona. Por lo tanto, lo primero punto para sentido, el ID está en mano, que me lo están dando por path. Voy a service, en cada uno venga ese si te responde, ¿sabes? 300 cosas en persona para ver con la lista. Al contrario, voy a dar una nueva de cierto el patrón que viene de ahí, voy a decir el nombre. Y que el nombre de la persona actual que me envía ahí. En le di, ¿ya? Y voy construyo los para grabar. Sí, lo actual. Y va a exacto éxito al que justo. De lo contrario, error 4 lo han definido. ¿Sí? Pero pregunta acá, save de sorpresa, porque fíjense todo que
Por lo tanto, comportamiento puede ser de o de depende, ¿ya? Como en anteriormente. Finalmente, como el verbo de, con una ruta, la combinación en cada mes, básicamente ocupa el del ID implementado service, que su parte más llamada del haciendo esto un poquito. Y aquí porque estamos en superficie de cierto, la estación le pide al cierto el método de regalo un repositorio de ahí. Entonces, lo único que tenemos ahí, y finalmente, ¿cierto? Creo que la respuesta es un OK, ¿cierto? Un todo en P, el voto con ese y de lo que si hay un problema, mandar un argumento que no a la persona. Y ahí está el código. Después soltar mano. Entonces, vemos el property, ¿cierto? Vemos que esta sea que ser de 2, ¿ya? Configuración recomiendo que se puede editar las de entorno. Ya en la demás, la ruta está el Grand File no es bin, ¿ya? O ese viendo la versión instalada. Ya. Agregan al cierto detalle que pueda terminar, ¿cierto? Y comandos como mencionar. Ya, importante también figuran más, ¿okay? Si no tienen el texto figurado responde puede idioma o pues, y puede dar un texto en español con agregado y lo agrega. Eso les va a ir cambiar en inglés perlado o idioma inglés o español. Entonces yo donde sufro entrando las llaves. Lo importante yo conectarme a base de regalo de torpos, template y con las voces. En la página que indiqué paso por un régimen, ¿cierto? Pon el listar la que tengo. En el momento tenemos 0.1, ¿cierto? Tengo demos, así que le dar desde ahora no entra para ver al PG. Entonces hay un que se llama el V TV menos post la cuenta la coding sería CFO el nombre de la diverso 2 me 34 y entrar a la base como check volvemos a ir PC base se puedo entrar pero contemple dame una cosa es cambiarse datos 3 4 me quiero conectar a un dato a C demos y con slash que muestra para ver datos ahí voy a ver que se base de datos de luego la lista es de ahí está ya tenemos todo en esta navegación, ¿cierto? Tanto vamos así, ok. Entonces vamos a hacer aquí, pincho ahí, le di icono y vamos a poner la aplicación, ¿no? Dijo que por 5 y vamos nuevamente por debajo y vamos y ahora nos cuenta que este dato todo la tabla pero está sin registro, ¿vale? Nos crea un vertical entonces tenemos que empezar. Esto está en el 80. Ahí no está que corre el 80. Ahora nos podemos a el tenía ¿cómo se llamaba? Quiero todas las partidas h2.bargaljo.80 la ruta es más toda p1 enter zona agrego la el med, ¿cierto? Que se agrega el z y estoy pidiendo si yo veo digo fuente al control estamos dando ruta cual como este no, pero se agregan al este, ¿sí? Y este. Por lo tanto queremos este del concierto y no se olvide este método roller al servir repositorio convertir. No sé si lo no tiene nada que edición, ¿ya? Y voy y me debo 100 status, pero no hay un registro desaparece HT no hay ningún regable, ¿ok? Entonces va a ser es crear zona. Y con método, ¿cierto? Método esa, ya, y voy a ejecutar porque esto la última ejecutó y entonces fíjense que ruta va con el no al final con el método, ¿vale? Por lo tanto tenemos el get tenemos la ruta al final pero es un verso antes lo que crear persona, ¿sí o no? Entonces bueno, ¿y qué es lo de nosotros? Nosotros dijimos crear persona si dijimos creona tenemos que mandar en el vacío, ¿no? Por lo tanto le están dando no, en el nos devuelve 200, fue bien, si response y 1. Por eso en instante de la entity ya podemos correr la base, se hace select. Estamos probando. Queremos buscar persona especial get per ID. Entonces quiero persona con me dice, me dio un 4, no la persona que recibe 1. Y si pregunta 1,
me dice está el ¿sí? Probamos los dos get para traer o persona especial crear otra parte. Vamos a poner Fernando. Entonces por post, ¿cierto? Le dio a la 2, significa que traigamos personas que venir, ya que el primer Fernando es Juan, ok, eran con Fernando, es verdad. La última vez juntamos a Fernando, ahora preguntar el TV2 solo es. ¿Okay? Si lo quiero usar, ¿qué tendrá? Tengo que hacer un sí o no, ¿qué persona? Entonces le tengo que poner código, la 2 se vaya, en vez de Fernando se va, dijo que la con éxito un 200, si 3 personas comprobadas, ¿cierto? Y en vez de Hernández envió a Hernández. Y en caso yo quiera cambiar uno que está, código por ejemplo, y más dato, pero en 4 que no persona, y finalmente, ¿cierto? Vamos a regar personas que para comprar. Y de persona terminar punto. A todo esto la base que me quieran. Ahí están los dos. Entonces ahora, un ¿cierto? Terminar la código 2, ¿cierto? ¿Qué pasa si elimina que no sirve? Da el error de acción y también mensaje que yo no hice, y que eso lo pone en el código. Y eliminar la voz. Esto me 200 y eliminado ahora personas. Y solo me queda. Lo veo acá. Si quiero ese ambiente, lo pongo en Q. Si quiero la base, hacer un drop. Y solo le digo que el 02 laminar. Me voy a preguntar de root. Bueno, lo sé que dice que le conecto. Tengo que matarla porque tiene el Liberty ahí. Va a hacia el, capaz que tirarle igual, pero intentar. Sí, esto ya voy a intentar conectarme a clase para ver si terminó la dijimos slash la lista de todos los datos. La demo. No olviden slash me conoce que yo quiero slash a ver tabla slash como me voy a demo 1 demo 01 slash c demo 1 y hago un SD para verlas. Si quiero capturar una tabla slash d el nombre que en este caso no, ¿cierto? Y se trae ahí se queda ahora. Así que todos los comandos estamos a ver ese dato y tanto códigos del ADQ, ¿cierto? Y pueden probar cierto tonalidades. Así que eso sería por ahora. Chao, chao.